Hola a todo el mundo, aquí Uri con un video un tanto diferente. Y es que yo sé que todos quieren ver peleas y más peleas, pero a mí me gusta ir variando un poco. Quizás al final les deje escoger cuál será el próximo versus. Pero bueno, poniéndonos en materia, me gustaría retomar esta idea de darle sus minutos de pantalla a personajes relativamente desconocidos, pero que a mi parecer se lo merecen. Viendo que el juego StarCraft va a tener su versión antigua remodelada, algunos amigos y yo empezamos a jugar el clásico otra vez. Y mientras lo hacíamos, no pude evitar recordar a aquel personaje que dentro de mi mente se ha quedado como uno de los mejores antagonistas de los videojuegos. Y es que toda buena historia necesita un gran villano. Aquí contaré la historia de Samir Duran, del universo de StarCraft Brood War. Todo el conflicto que conocemos de StarCraft se lleva a cabo en un sector que antes era desconocido de la galaxia, que ahora se conoce como el sector Cuprulu. Ahí es donde los humanos expedicionarios se vieron involucrados en las guerras Protoss y Zergs. Se crearon en el nombre de Terran para diferenciarse de sus antepasados terrícolas, y ahí se quedaron viviendo y luchando. Pero la Tierra nunca dejó de observarlos, y luego de estudiar los conflictos entre Terran más la guerra con estas dos razas alienígenas, se llegó a la conclusión de que los Terrans, Protoss y Zerg debían ser sometidos. Así pues, es como llegamos a conocer a nuestro misterioso personaje. Cuando el gobierno de la Tierra envió una gran flota liderada por el almirante Dugal y el vicealmirante Stukov, estos mandaron un grupo de exploración al planeta Abraxis, el cual estaba ocupado por el Dominio. Ahí se encontraron con un grupo reducido de soldados que afirmaron ser parte de los pocos que quedaron de la extinta Confederación, una facción Terran eliminada por otra llamada el Dominio. A su mando está el teniente Samir Duran, un misterioso soldado del tipo fantasma, el cual se pone al servicio de las fuerzas de la Tierra, afirmando sentir un gran odio por el Dominio. Intrigue. Lieutenant, you have absolutely no idea as to who we are or what we have come here to do. Why do you wish to side with us? Because my men and I have sworn to fight against the Dominion and its Emperor. Seeing as how your forces have been laying into this Dominion base, I figured we were on the same side. I see. Dugal y Stukov al inicio se notaban algo fríos con la unión de Duran y sus confederados, ya que los consideraban traidores hacia los Terrans. Pero pronto cambiaron de parecer al ver sus increíbles habilidades de combate, conocimiento táctico e información interna de seguridad del Dominio. Así, con la ayuda de Duran, las fuerzas de la Tierra lograron obtener varias victorias contra el Dominio sin mucho esfuerzo. Pero el inicio del fin comenzaría cuando las fuerzas de la Tierra encontraron el disruptor psiónico, que fue utilizado años atrás por Arturus Mengs, el líder del Dominio, para atraer millones de Zerg al mundo base de la Confederación, dejándolo arrasado. El vicealmirante Stukov estaba convencido de que utilizando ese dispositivo podrían eliminar fácilmente las defensas Zerg que protegían a su líder, conocida como la Mente Maestra, y así podrían esclavizarla. Pero Duran convenció al almirante Dugal de que ese dispositivo era muy riesgoso para su uso, así que lo mejor sería destruirlo. ¿Quién era realmente Samir Duran? ¿Un espía del dominio Terran? Eso comenzó a preguntarse Stukov, mientras sentía que la presencia de aquel misterioso renegado ex-confederado seguía alejándolo de su viejo amigo Dugal. Pero las tensiones se intensificarían aún más. Por fin las fuerzas de la Tierra habían conseguido acorralar a Arturus, el líder del Dominio, en un planeta Protoss arrasado por los Zergs llamado Aiur. Al parecer se había aliado temporalmente y muy delicadamente con otra facción rebelde Terran, los rebeldes de Raynor, y una fuerza Protoss, la Fuerza de Fénix. No se caían bien, pero consideraban a las fuerzas de la Tierra una amenaza mayor. Su plan de escape era ir a través de un portal interdimensional Protoss, que los llevaría muy lejos para poder reagrupar sus ejércitos. El almirante Dugal ordenó a Stukov y Duran que usaran sus fuerzas para cerrarles el paso, ya que había una gran cantidad de seres salvajes en los alrededores. Así que Mengs y compañía no tenían muchos lugares a donde huir, pero algo inesperado sucedió. Duran tenía la misión de vigilar el campo y repeler a los Zergs que intervinieran en la captura de Arturus. Pero... Lieutenant Duran, this is Stukov. Come in. I'm tracking a massive Zerg swarm in your quadrant. Respond, damn it! That is strange, Vice Admiral. My scanners don't show any Zerg at all. Maybe you have a technical problem with your equipment. Lieutenant, if these Zerg get through, we'll never be able to capture Minsk. I'm giving you a direct order to return to your position and reinforce my troops. Oh, I'm sorry, sir, but it seems your signal's fading out. I couldn't make out that last part. I'll try to re-establish contact later. Duran!
¿Quién era realmente Samir Duran? ¿Por qué permitiría que Arturus Menk se escapara? No tenía ningún sentido. Los misterios de este personaje solo aumentaban. Stukov en secreto había ido a restaurar el disruptor psiónico, el cual supuestamente había destruido. Con esta arma pensaba poder controlar a los Zergs para así ganar la guerra. Al enterarse de esto, Duran no desaprovechó la oportunidad de envenenar aún más la cabeza del almirante, haciéndole creer que su viejo amigo Stukov era un traidor. Con el dolor de esta revelación, el almirante Dougal le ordenó a Samir Duran que se encargara personalmente de Stukov. Y así, con toda la frialdad del mundo, lo hizo. Vice Admiral Stukov, I am here under orders to terminate your command. Lieutenant Duran, I'm not surprised. We both know exactly what it is that you're here to terminate. Get on with it. Say goodnight, Stukov. To hell with you. Y luego, sin más, desapareció. Stukov, en sus últimos momentos de vida, logró convencer a Dougal de que el traidor siempre fue el fantasma confederado y que sus intenciones eran destruir la única arma efectiva contra los Zergs. ¿Pero por qué? Ningún Terran era amigo de los Zergs. ¿Por qué alguien destruiría el arma más efectiva de la humanidad contra esas bestias? Dougal lograría salvar el disruptor psiónico, pero se encontraría con una gran revelación. Kerrigan, la reina de las cuchillas, una abominación híbrida entre Terran y Zerg, se presentó ante Dougal, y le acompañaba nada más ni nada menos que Duran. ¿Duran era amigo de los Zergs? Si era un Terran no era posible. Sin embargo, se sabía que los Zergs habían desarrollado un virus que utilizaban para infestar planetas y a su población, causando horribles mutaciones e incrementando las filas de sus fuerzas. Sin embargo, Duran no tenía ningún signo de mutación, excepto por su cambio de voz. My queen, pardon me for interrupting, but the visitors you have been expecting have arrived. Quizás el misterioso fantasma ex-confederado era un nuevo tipo de mutación Zerg dominado por la reina de las cuchillas. Si ese fuera el caso, entonces tendría sentido que quisiera el disruptor destruido. La reina amenazó burlonamente a Dougal diciéndole que su precioso disruptor no lo salvaría para siempre. Y luego se escapó del campo de batalla. Kerrigan logró hacer una delicada y forzada alianza con las fuerzas de Raynor, Mengs y Phoenix para deshacerse de las fuerzas de la Tierra. Así el pobre almirante Dougal no ve más opción que retirarse, ya que no pudo resistir el asedio de esos 4 ejércitos unidos, siendo derrotado y perdiendo el disruptor psiónico, el cual es destruido. Así el pacto Protoss, Zerg y Terran descansa victorioso. Pero en las sombras, la reina de las cuchillas y su consorte Duran planean en secreto deshacerse de sus aliados. Mientras estos descansaban, son atacados a traición, teniendo terribles bajas, entre ellas las del mismo Phoenix y el general del dominio Edmund Duke. Aún así, las fuerzas de la Tierra tenían un as bajo la manga. Habían logrado esclavizar a la mente maestra Zerg usando el disruptor psiónico antes de que fuera destruido. Sin embargo, Kerrigan ve esto como una oportunidad para acabar tanto con Dougal como con la mente maestra, para así ella quedar como la soberana absoluta de los Zergs. Una vez más, Samir Duran le otorgaría las herramientas necesarias para lograrlo. Su conocimiento de la tecnología Protoss era muy grande. Incluso Kerrigan parecía sorprendida con todas las estrategias y conocimientos de su lacayo. El plan era simple y preciso: raptar a la matriarca Razazgal, líder de los protos renegados de Shakuras, y utilizarla como rehén para que sus templarios oscuros acabaran con la mente maestra por ellos. Zeratul, su leal discípulo, cumple esta tarea, pero al final, tras ver que su querida matriarca está bajo el dominio mental de la reina de las cuchillas, decide acabarla para que no viva como una esclava. Duran vio como todos sus cálculos eran correctos. Había logrado todo lo que necesitaba, y ya no le hacía falta estar con Kerrigan, así que sin más, volvió a desaparecer. Ni siquiera la misma Kerrigan pudo prever esto, y se vio muy desconcertada ante la desaparición de quien creía era su sirviente. Duran había traicionado a los Terran, y se hizo pasar por un infestado del ejército de Kerrigan. Pero todo era mentira. Entonces, ¿quién era? ¿Cuál era su objetivo? Zeratul descubriría el horror de este personaje. En una luna abandonada recibe pulsos de señal de vida Protoss, así que decide ir a investigar. Lo que encuentra le hiela la sangre. Terrans experimentando con Protoss. Protoss enteros, mutilados y algunos incluso aún con vida se encontraban en cápsulas de estasis. Zeratul creía que los Terran experimentaban con algunos Protoss capturados para entender mejor cómo funcionaba su tecnología. Pero había algo raro con estos Terrans.
parecían soldados sin alma. Luego de asesinarlos y liberar a los pocos protos vivos, encontró que no solo experimentaban con su raza, sino que también con los Zergs. Pero lo que encontraría al final sería algo que nunca en su vida creería posible, si no fuera porque lo estaba viendo enfrente suyo. Una abominación, una fusión entre Zerg y protos, algo tan horrible como inmensamente poderoso. Yacía enfrente suyo durmiendo en su cámara de estasis. ¿Cuántos protos y Zergs habrán sido sacrificados solo para crearlo a él? Alguien tenía la respuesta. No. Magnificent, isn't it? What? Who are you? I've had many names throughout the millennia, Prodigal. You would know me best as an example. Kerrigan's consort. Is this part of her twisted schemes? No. Young Kerrigan could not have engineered this grand experiment. Although her rebirth into the Zerg swarm has sped up my progress, I can assure you that this endeavor is quite beyond her narrow understanding. If you are not her pawn, then what are you? I am a servant of a far greater power. A power that has slept for countless ages, and is reflected in the creature within that cell. Have you any conception of what you've created here? Do you have any idea what this hybrid is capable of? Of course I do. This creature is the completion of a cycle. Its role in the cosmic order was preordained when the stars were young. Behold the culmination of your history. All I behold is an abomination. Your violence, young Prodigal, is typical, as is your inability to comprehend the greater scheme of things. You can destroy all of the specimens here. It will do you no good. For I have seeded the hybrid on many, many worlds. You will never find them all before they awaken. And when they do, your universe will be changed. Forever. Samir Duran para mí siempre ha sido el verdadero y final antagonista del juego, aun cuando su amo es claramente el más poderoso. Las maquinaciones, la manipulación, el poder y su presencia eran todas las características que lo hacían ser uno de los mejores villanos que he visto. Lástima que en StarCraft 2 se le diera tan poca pantalla, hasta un punto de quedar casi en el olvido. En esta segunda entrega se había disfrazado de un Dr. Terran llamado Narud, quien seguía experimentando en secreto con los híbridos. Lo malo es que con esto dejaron de lado todas esas maquinaciones y cosas geniales que hizo en el StarCraft 1. Al final se revelaría que era uno de los tantos dioses de ese universo, los Xel'Naga, y que servía ciegamente a Amon, el mal definitivo. Y si bien agradezco que lo pusieran como el subjefe final, me hubiera encantado que le dieran la misma presencia que antes. O sea, dentro del juego, dentro de la historia, molestando a las razas como lo hacía. Ni siquiera pusieron ni una sola vez su versión Terran. Una verdadera lástima que hayan desperdiciado un personaje con tanto potencial. Algo que también me gustó fue ver a Stukov, aunque sea resucitado y convertido en Zerg, pero que acabara él con Narud, el Xel'Naga, y así zanjar lo que pasó cuando estaba disfrazado como Duran y lo mató en el pasado juego de Brood War. Hello, Duran. Do you remember what you did to me? Stukov, you have come to gloat, haven't you? No. I've come to say good night, you son of a bitch. Muchas gracias por llegar al final de este video. El próximo video de combate planeo que sea entre Dante del juego Devil May Cry contra Kratos de God of War. Aunque si desean cambiarlo por otro, dejen la idea en los comentarios. La que tenga más likes será la que esté más probable a salir. Nos vemos y hasta otra.